Hola a todos y bienvenidos al podcast en donde los que gustamos de los videojuegos, cómics, anime, manga, cine, tecnología y todas sus ramificaciones tenemos voz. Tomen el mando y relájense, que hoy ya llegaron las voces que juegan. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Las Voces que Juegan, con sus anfitriones Maximus y Novarex. Y se estarán preguntando, oye Maximus, ¿por qué tan elegante? Esto se debe a que, señoras y señores, por si no lo saben, yo me dedico a hablar de finanzas. Y curiosamente, el tema que nos compete, el tema principal que nos compete el día de hoy, tiene que ver con el tema. Así que dije, vamos a mezclar ambas pasiones, tanto videojuegos como finanzas. Y aquí el bueno de Nova nos quiere acompañar. Y mira, ya tenemos ahí por ahí a Luna. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bienvenida Luna, justo para el inicio del podcast. Gracias por pasarse por aquí. Pero antes que nada, me gustaría mostrar un poco de respeto, más bien un poco de un minuto de silencio, ya que uno de los memes más grandes en la historia, o de los más recientes, nos ha dejado. El señor Chems se nos ha ido. El perrito de la ansiedad se fue. Ahora sí que a diferencia del podcast pasado, vamos a un momento de silencio. Listo, suficiente. Pero bueno, gente, como ya sabrán muchos, el perrito de la ansiedad del pobre Chems se nos fue, pero su meme seguirá para la posteridad. Un perrito ha logrado lo que mucha gente desearía, estar para la posteridad. Pero ya creo que he hablado suficiente. Nova, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Algo que quieras comentar sobre cualquiera de estos dos temas? Tanto lo de Chems como lo de el tema del día de hoy. Muy bien, amigo, pues de entrada sabemos que los dos tenemos esa pasión también, no nada más de los videojuegos, sino todo el tema empresarial, el tema de la administración, de las finanzas en una compañía. Entonces, creo que cae este tema como anillo al dedo para nosotros dos. Y bueno, Chem se fue, pero lo único que me dejó fue mucha ansiedad. Entonces, Perfecto. ni, sí, ni hablar, ni hablar. Qué lástima, pero como dices, es bien curioso también. Y ese es un efecto del cual vamos a platicar después, en donde simples acciones o imágenes nos dejan marcados de por vida o por un buen tiempo, ¿no? Entonces está interesante, amigo. Pues sí, pero bueno, ahora sí que quitándonos la gorra, para ponerle un poquito más de seriedad al asunto, vamos a hablar de un tema que tanto a ustedes como a mí nos ha de competir, y es el hecho de conseguir juegos en línea. Una tendencia que se ha estado propagando últimamente, no solo en la PC, que obviamente en PC era un paso que se tenía que dar sí o sí, ya los lectores de discos creo que hoy en día casi nadie los ocupa en computadora, pero es curioso cómo ha llegado a las consolas y parece que cada vez es algo que tanto tiene sus cosas buenas como malas, amigo. Sí, amigo, mira, yo recuerdo, y tú sabes que yo soy tradicionalista, si lo queremos ver así, me cuesta mucho comprar juegos digitales. No porque no creo que funcionen, por supuesto de que funcionan, sino que yo todavía soy ese old school que le da un poquito más de valor a tener la cajita y el disco o el cartucho del juego, ¿no? O sea, para poderlo tener ahí en la estantería echando polvo, ¿no? Haciendo ahí polvo y nada, ¿no? Ahí el tema, fíjate que es bien interesante porque hoy en día nos encontramos en un sector en donde por todo este tema de impuestos también, temas de importación y demás, encontramos un juego digital al mismo precio que un juego físico. A veces puedes encontrar buenas ofertas en los juegos físicos, pero también ya no hay tantos lugares como antes que teníamos diferentes franquicias que vendían los juegos físicos. Ya no existe por lo mismo del embate de los juegos digitales. Y hoy que consigues un juego digital al mismo precio, por lo menos para mí, no genera tanto valor, porque es un intangible al final de cuentas, es un intangible y no lo puedes transferir. A mí me gusta mucho de repente, pues poder ir y decir, bueno, pues este juego ya me lo acabé, realmente no me gustó tanto, creo que lo puedo vender o lo puedo intercambiar, ¿no? Puedo hacer un trueque por algún otro que funcione. Por ejemplo, existe el famoso Facebook Marketplace, Ajá. en donde
Ajá, tú puedes publicar tu juego y dices, bueno, pues este lo cambio por algún otro de Switch o algún otro de PlayStation o así sucesivamente, ¿no? Creo que ese es el valor que se pierde con los juegos digitales. Sin embargo, los juegos digitales también tienen sus pros. Y en este caso es que muchas veces no están alineados al sistema. O más bien, nosotros como videojugadores súper inteligentes encontramos la forma de arrastrarnos, perdón decirlo así, pero es la verdad, arrastrarnos hacia esos huecos legales que dejan las compañías en estas bibliotecas virtuales, amigo. Sí, la verdad el tema de la biblioteca virtual es todo un caso. Ah, por cierto, hay un saludo a Sumaya, Jorge Sumaya. Gracias por pasarte por aquí y espero la pases bien, que vamos a hablar de este tema de Nintendo. Ay, ¿por qué hago tanto énfasis en Nintendo? Es que la semana pasada pasaron dos cosas que hicieron un boom gigante. Número uno, la popularización de un método para comprar en tiendas de otras partes del mundo. Y cuando me refiero a popularización es que ya era un método conocido, ya era un método que llevaba ya más de un año. Pero lo que pasó es que la tienda de Argentina tuvo un desplome muy grande en su economía. Ahorita me gustaría ponerles evidencia visual, pero pues ahora sí que tenemos un poquito de limitaciones. La cuestión aquí importante, más que nada, es que pasó el peso mexicano, bueno, el peso argentino de valer 16, casi 17 pesos mexicanos, a casi llegar a los 21, es decir, casi 4 pesos de diferencia. Y tú me dirás, ay, Máximos, estás exagerando, solo son 4 pesos. Sí, pero cuando eso ya te lo llevas a pesos argentinos y el precio de los juegos que rondaban a 9,000 pesos argentinos, 11,000 pesos argentinos, que traducidos a moneda nacional, pues ya es una cuestión. Me tocó ver barbaries como todos los juegos de Crash Bandicoot a 100 pesos, literalmente te estabas llevando 5 juegos por 100 pesos, más una cuestión de impuestos, que ya vamos a hablar ahorita sobre que esa era otra mentada de Mauser para la economía argentina, el hecho de los impuestos y cómo se manejaba en esta tienda online. Pero la cuestión es que no solamente era Argentina, Argentina fue la que llegó a ser el punto de mira, pero esto pasó en muchas otras eShops. La de Brasil, la de Panamá, la de, bueno, Panamá no sé si tiene, pero la de Perú sí, y la más reciente, la de Japón, que ahorita que vayamos viendo van a ver cómo Japón no se va a volver la nueva Messi Shop, como le dicen muchos, o la nueva de Argentina, pero sí se está volviendo una alternativa y estamos viendo cómo esa limitación de Nintendo tal vez no fue suficiente. Amigo, algo que quieras comentar sobre todo este tema, sobre todo centralizado en la eShop. A mí me gustaría empezar a poner un poco de contexto, porque si de por sí ya hablamos un poco sobre los precios y las diferencias y por qué por lo menos yo le doy un poco más de valor a un tangible que a un intangible, hoy estamos en la revolución de la industria 4.0. La industria 4.0 tiene que ver con toda la automatización, con todo lo que está en la nube, con todo lo digital y demás. Yo la verdad es que no sé ustedes, pero si vemos películas de los noventas, nos podemos dar cuenta de cosas como Skynet o cosas extrañas que nos pueden llevar a la perdición solamente por jugar de más con la tecnología. Hoy vemos ya, por ejemplo, lo que tenemos con ChatGPT o todas las inteligencias artificiales que nos ayudan a hacer todo un contexto. O sea, en la escuela ayudan a hacer tareas, ¿no? Completas, ayudan a hacer ensayos o reportes o lo que se tenga que hacer. Y todo eso es, como les digo, es un cúmulo, es un alimento de toda la información que tenemos en la red. Ahora, las tiendas digitales sabemos que simplemente son clusters o bloques, por así decirlo, de servidores enormes, son granjas de servidores que almacenan esta información y nos ayudan a procesarla y llegan hacia nuestras consolas, llegan hacia nuestras computadoras y es en la forma en la que los podemos descargar. Pero aquí yo voy a poner una incógnita y las personas que están acá en el chat, Luna, Jorge, igual que nos puedan apoyar, no sé si han pensado
que en algún momento puede haber un crash de estos servidores. Los servidores al final son físicos, ¿no? Y puede llegar a haber un loco que les eche agua y se rompa todo. Seguramente en los procesos de tecnologías de la información, y aquí voy a ahondar un poquito más porque sea también a la parte de la que me dedico, por supuesto que hay protocolos, ¿no? Y los protocolos deben de ser desde, tienes la información, esa información está replicada, o sea que tienes un backup, ¿no? Y constantemente estás haciendo esos backups de la información para que esté fresca y en cualquier catástrofe puedas tener a lo mejor un sistema de recuperación de desastres, ¿no? Así se llama, un plan de recuperación de desastres para poder reactivar toda esta situación. En algún momento pasó con Sony cuando fue hackeado. Ahí tuvieron problemas con su PS Store. Entonces, pensemos eso. O sea, creo que hay que dejarlo hacia el futuro. Y por acá Jorge justo comenta, ¿no? Totalmente. Estamos inmiscuidos en esa situación. Tenemos, y yo se los puedo asegurar, hoy por hoy, del 100% de la población gaming, un 80% ya mantiene sus juegos de forma digital. Si el día de mañana hay un shutdown de esta información, ¿en dónde va a quedar todo ese dinero invertido? ¿Realmente hemos sido capaces de leer todos esos términos y condiciones que aceptamos cuando entramos a una store digital o cuando descargamos y compramos un juego digital? ¿Realmente somos tan meticulosos en entender eso? Yo creo que no, o no todos, y es por eso que por lo menos a mí me da pavor las tiendas digitales. ¿Y te acuerdas, Sí. ahí amigo, que platicábamos justo del juego de Hi-Fi Rush, ¿no? Ajá. Que yo lo dejé, o sea, yo no sabía y tú me lo recomendaste, Ujú. y lo primero que te pregunté cuando lo terminé, dije, güey, necesito este pinche juego de forma Física. física. Ajá, y tú me dijiste, güey, lo siento, pero no existe, solamente está en digital. Dije, qué tragedia, o sea, Ajá. para mí completamente. Entonces, no voy a negar que, por ejemplo, si nos vamos a tiendas como Steam, nos vamos a tiendas como la de Ubisoft, la de EA, Mm, es más, el Game Pass, ¿no? ujú. El Game Pass de Xbox es maravilloso, es como si fuera Netflix, ¿no? Pero de Prácticamente. videojuegos. Ujú. Ajá, con una membresía de 200 pesos mensuales puedes tener infinidad de juegos, hasta 500, 600 juegos ahí en biblioteca para cuando quieras, le des clic. Y si tienes una excelente conexión a internet, ni siquiera lo necesitas descargar a tu computadora, lo puedes jugar desde el celular. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No es que esté en contra de las tiendas digitales, sin embargo, creo que ese salto cuántico debe de estar respaldado de una u otra forma. ¿Cómo? Los juegos físicos vamos a seguirlos pagando a $80 si quieres, ¿no? $90. Pero los digitales deben de estar abajo, ¿no? Deben de estar abajo, pero hoy nos encontramos en un embate en donde están equilibrados completamente, están al mismo nivel, y es ahí donde empezamos a buscar los huecos legales, como justo pasó en lo de la Messi Shop, y vamos a profundizar ahorita en ese tema. Efectivamente, y es que como dice Nova, el tema de los juegos digitales siempre ha sido puerta de debate. El hecho de que exista un juego en forma digital pero no física, como el caso de nuestro queridísimo Hi-Fi Rush, que aún nos sigue doliendo, o el caso más reciente, Baldur's Gate 3, que no tiene formato físico, es puro digital, y es un juegazo, no lo he tenido el placer de jugarlo, pero en más de una ocasión me ha comentado gente hace poco, me dijo alguien, oye, no encuentro Baldur's Gate 3 en Amazon, ¿dónde lo consigo? Y le digo, lamentablemente, solo es digital. Algo que pesa mucho. Además, como dice Nova, tiene sus pros y sus contras. Digitalmente, pues ahí lo tienes, no maneja espacio. Bueno, espacio físico, para ser exacto. No es lo mismo que tener una estantería con un chingo de cajitas que tener nada más tu biblioteca digital y ahí está. También está la cuestión de la proximidad, del no tener que necesitar de un cartucho dentro de tu consola para jugarlo, poderlo compartir, como es en el caso de Nintendo, que si tienes cuentas compartidas, otro puede jugar, cosas por el estilo. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, como por ejemplo, es una compra que no tiene devolución. ¿A qué me refiero? No tiene
o no tiene cómo regresar al mercado. Lo compras y se acabó. A excepción de que vendas tu cuenta, y hasta donde yo sé, en la mayoría de plataformas es ilegal vender cuentas, pues tienes un problema. Solamente compras algo que no puedes regresar. Es como la comida. La comida, pues te la comes y se acabó. No es como que puedas regresar el vómito y otras cosas. Pero, bueno, no me extrañaría que haya gente que sí, pero no es el caso. No es el caso. Y también está la cuestión de que se pierde esa cuestión de el compartir juegos. Justamente la persona que me comentó por la versión física de Baldur's Gate es porque se la quería regalar a su pareja. Y pues no puede, ¿por qué? O sea, la única manera que tiene de regalársela es entrando a su cuenta y comprándosela desde la cuenta. Porque esa es otra. Hoy en día, por varios factores parecidos a esto de la Messi Shop, muchas empresas no permiten regalar juegos digitales. Son muy contadas las empresas que te permiten regalar juegos digitales. Creo que solamente Steam. Ajá, creo que Steam es la única ahorita que lo pienso. Ah, y Epic. Epic y Steam son las únicas Epic Games. Sí. son las únicas que permiten. Ni Xbox, ni PlayStation, ni Nintendo. Ninguna de esas te permite regalar juegos digitales. Además de que se ha creado un mercado secundario de claves de juegos, de las cuales Nova y yo ya luego hemos estado platicando y hemos visto cosas interesantes, pero también hemos visto estas contradicciones de los precios símiles, los cuales ya vamos a comentar que no debería ser justo que un juego físico valiera lo mismo que uno digital. Pero bueno, amigo, ya con estas dos comparativas, tanto por la parte financiera como por la parte un poquito más administrativa, ¿qué tal si ahondamos más en la situación que explotó el año pasado, pero ya tiene mucho tiempo? Adelante. Y mira, creo que podemos empezar por el tema financiero, ¿no? El tema de del Forex, vamos a llamarlo Forex porque al final es Foreign Exchange o cambio internacional. Sabemos que cada país tenemos nuestras divisas. Por supuesto, hay países que pueden llegar a compartir alguna divisa, como lo es el euro, ¿no? En Estados Unidos tenemos el dólar estadounidense, en Canadá tenemos el dólar canadiense, en México tenemos el peso mexicano, en Argentina, por supuesto, tenemos el peso argentino. Y en otros lugares tenemos, no sé, los reales, los soles, el yuan, el yen en Japón, y así sucesivamente, ¿no? Las liras, las libras. Bueno, es todo el tema de teoría financiera, conocer las divisas de los diferentes países. Ahora, si nos vamos a Dubái, ¿sí? Lingotes de oro. Sí, lingotes de oro. Ya ni siquiera lingotes, creo que sí es como que un bloque, ¿no? Te pago toda mi existencia. Hay máquinas expendedoras de lingotes. Fíjate, sí, hay máquinas expendedoras de lingotes. Y fíjate que ahí es un tema bien interesante porque hace unos días estaba viendo un video de Dubái de cómo es que vive una persona allá. Y Dubái ya se convirtió en la utopía total, güey. O sea, es utópico. Dubái es utópico, parece cyberpunk. 2099 es una locura, la verdad. Y creo que tarde o temprano podemos hablar de eso. O sea, cómo viven y qué hacen las personas por allá y cómo es que incluso se vive el gaming, porque creo que es muy interesante y es un mercado que ahí está, que son especialistas en el petróleo, por supuesto, como nosotros deberíamos de serlo. Nosotros en México teníamos todas las posibilidades de ser el próximo Dubái y mucho más, porque nosotros tenemos recursos naturales impresionantes, ¿no? Que aquí los mangos se caen de los árboles y en Japón un mango vale 1,000 pesos, ¿no? Mexicanos. Sí. Sí, pero bueno, a lo que iba es justo que cada país tiene su moneda. Y hay un banco central, lo sabemos, ¿no? Hay un banco central que de alguna u otra forma está regulando esa situación cambiaria entre los países. Porque al momento de globalizar un país o internacionalizarlo, eso quiere decir que abre sus fronteras hacia otros países a nivel importación y exportación. Por ejemplo, acá en México exportamos aguacate, ¿no? Exportamos incluso, como te decía, mango, petróleo también. Y nosotros importamos también cosas, ¿no? Podemos importar algunos productos desde Japón, podemos importar productos desde Corea, por ejemplo, la famosa, esto que se puso
se volvió muy famoso en nuestro país hace un par de años, que es la carne tipo Wagyu Ah, ya. o Kobe, ¿no? Que viene justo de esta zona del norte de Japón que se Japón. llama Kobe. Ujú. Ajá. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es todo este tema de negocio internacional, cambaseo internacional, que hace que de alguna u otra forma estemos intercambiando. Ahora, a nivel empresarial, y tú lo sabes, amigo, no me lo vas a dejar mentir, Ok. los actuarios o los financieros dentro de las empresas justamente están buscando constantemente analizar estos riesgos cambiarios, ¿no? Por lo menos para las empresas que hacen importación y exportación, porque no es lo mismo decir, el día de hoy quiero importar, no sé, 35,000 piezas de X cosa para armar X cosa que vienen de China, a que las intercambie dentro de 3 meses, que probablemente la tendencia financiera de la moneda esté a la baja o esté a la alta. Obviamente, si está a la alta, no me va a beneficiar, si está a la baja, me va a beneficiar. Entonces, bueno, quiero dar todo ese contexto financiero. Igual no sé si quieras aportar algo más, amigo, porque sé que tú también traes todo ese mega contexto. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí entran varios factores. Dando una introducción, también ese factor que dices de riesgos y demás, uno que puede ser como financiero o actuario, intenta no solamente la manera de aprovecharlo o de evitarlo, sino de optimizar procesos y evitar que, no sé, algo que te podría costar $20 en un futuro te cueste 21 o 22. Para eso existen varias herramientas como los contratos de compra futuro, los planes de inversión, los planes de compra a tiempo establecido, cosas que ya han generado problemas en la industria, como por ejemplo, no sé si te acuerdas que por allá de 2021 estuvo el famoso caso de GameStop, Sí. de que en Reddit un grupo de gente listilla dijo vamos a meterle a GameStop para subir el precio de las acciones, y eso hizo que una casa de inversionistas y de brokers pues terminará comprando acciones más caras de lo que venía, que eso es un golpe a este tipo de industrias que lo que hacen es aprovecharse entre muchas comillas, bueno, no entre muchas comillas, entre pocas comillas, de la gente que no sabe qué hacer con sus acciones o que no sabe muy bien cómo lidiar con los riesgos y juega a generar más ingresos. Una de estas personas en Reddit dijo, ¿sabes qué? Vamos a joderlos porque no sé, uno de ellos me cayó mal o no me gusta el modelo, y así sucede. Y es algo que pasa muy a menudo en este mundillo, que cuando sale un listillo que no le gusta el modelo, quiere romperlo pues con el poder de las masas. Y justamente de manera indirecta es lo que pasó con la eShop. Vamos a entrar un poco más en contexto. Ya lo mencioné, la semana pasada hubo un aumento muy grande en lo que es el cambio de divisa del peso argentino hacia el peso mexicano y hacia todas las monedas. La moneda argentina sufrió una devaluación muy cabrona. Y cuando me refiero cabrona es que si les muestro la gráfica van a ver cómo de un día a otro paso de aquí a acá, literalmente. Ujú. Hizo este salto, ¡pum! Que eso en finanzas se le llama como... Ay Dios, es que no quiero usar el nombre porque igual y no me entienden, pero llamémosla como que es un salto de fe. Llamémosla así, que es un Ujú. salto de fe en el cual la gente no sabe si nos vayamos a recuperar de eso, porque es tan brusco el asunto que solo queda de decir, tengo fe en que nada más haya sido un momento en el tiempo, porque también luego en las gráficas financieras lo que vamos viendo son puntas, vamos, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero cuando ves una subida tan estrepitosa y se mantiene, eso ya es preocupante. Algo que mucha gente no se dio cuenta, pero la gente que ya venía utilizando este sistema de cambiar de regiones para comprar en la eShop dijo, oye, me está saliendo más barato aún. ¿Qué tal si compro todo lo que pueda en este momento? Y se vino un montón de gente, más aparte la gente que difundía el método, generó que la eShop de Argentina tuviera un movimiento de divisas y un movimiento de compra y venta de productos no sabría decirlo si llamarlo alarmante, pero de que se fue hacia las nubes, se fue hasta las nubes, amigo. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver algunos de estos precios desorbitados de la eShop Argentina. Sí, completamente, amigo. De hecho, creo que la palabra que podemos utilizar para este caso es un movimiento anormal, Ajá. porque en el sistema, justo,
pensemos a nivel sistema, ¿no? Es una página, ¿no? Que tiene transacciones, justamente. Esas transacciones pueden ser a nivel, a primer nivel, por así decirlo, que es simplemente cambiar la divisa, cambiar tus datos y demás. Y luego transacciones a segundo nivel, que son las de seguridad, que es donde te hacen una validación de que eres tú el usuario que va a hacer una compra, y ya las de tercer nivel, que es cuando pasas a hacer la transacción como tal. A ver, no es mentira, no es oculto que Argentina desafortunadamente ha venido sufriendo el embate de la inflación, ¿sí? El embate inflacionario muy grave, ¿no? Hoy la inflación creo que está al 114%, amigo. Ujú. En México estamos al 7% y para nosotros ya es un dolor de no te cuento qué, ¿no? Ujú. El hecho de haber pasado de una inflación en años anteriores, pre-COVID, Ajá. del tres Cin- por ciento, Cinco, la tres más punto alta. cinco, Ajá. ajá, exactamente, 5%, a pasar al 7, casi 8%, es un dolor. Tuvimos 9% de inflación en 2022, el año pasado. Sí, así es. Entonces estuvimos fluctuando y si se dan cuenta, si brincamos de 3% a 9% a nivel inflacionario, es una locura, ¿no? Es por eso que para nosotros las tortillas o lo que sea empiezan a costar, si costaban 10 pesos, ahora cuestan 20, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Entonces, Argentina, imagínense, empieza a sufrir esta situación y todo por este contexto neopolítico que empieza a surgir en el país, esas ideologías políticas que han sido radicales, creo yo, y que no han llevado al país a buen puerto, pues explota y justo la inflación se va para arriba. Ahora, ¿qué pasa? La inflación se va para arriba, por supuesto que nuestros amigos argentinos y su flujo de consumo pudo haber disminuido o pudo haberse mantenido a un nivel en el que, pues vaya, era normal para la empresa. ¿Qué empresa? Nintendo. Ajá. ¿Qué pasa cuando venimos de otro país? ¿Ves? Sí, como justamente lo hicimos, o países, porque no Ajá. nada más fuimos nosotros, los No, mexicanos, fueron, colombianos, españoles, hasta hubo norteamericanos que ocuparon este método. así es. Entonces, imagínate, con la fortaleza que tiene nuestra moneda, ya no digamos el gringo, ¿no? El dólar o el canadiense, el euro. Nosotros que estamos un poquito más fuertes también nuestra moneda ante ellos, pues obviamente empiezas a hacer montones de transacciones que, vaya, no fuimos sutiles, no eran de un juego, eran de 10, Yes. de 20 juegos. Los Y vouchers, ojo, los famosos exacto. vouchers. Exacto, y no nada más estamos hablando de, como dices, de esos juegos que, pues un Crash que sí te puede costar, ¿qué te gusta? $800, Ajá, los 4 juegos, más o menos, ajá. lo conseguías en 100 pesos mexicanos, ¿no? Imagínense, es un 700% menos, ¿no? Ujú. Prácticamente. Ahora, ¿qué pasa? No nada más son ese tipo de juegos, sino que son los juegos AAA. Ajá. Un Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, lo conseguías en 700 pesos Pesos. mexicanos. Sí, eso es el doble, o sea, aquí, vaya, en México está el doble. Ujú. Entonces, con uno de lo que te compras aquí en México, te comprabas dos o hasta tres o hasta 10 juegos Los en triple. la eShop, ajá, en la eShop Argentina, imagínate. Entonces, eso generó este movimiento anormal en las transacciones y por supuesto que se iban a dar cuenta. Sí, y es que bueno, no es mentira para nadie. Hoy en día puedes seguir chequeando si te vas a páginas como eShop Prices, que es una página de internet donde puedes ver los precios de todas las eShop a nivel mundial y te das cuenta que encontrabas cosas como el Monster Hunter Rises con todo su DLC con descuento en 350 pesos. Estamos hablando de un juego AAA con su DLC completo en 400 pesos. Estamos hablando de que también te encontrabas cosas como los pases de personajes del Super Smash Bros. En 350 pesos. Cosas que aquí te cuestan casi 800 varos. Y el caso que hizo que la mayoría de la gente explotara esto, el famoso voucher de 2 juegos si tenías el online. El voucher aquí en México nos cuesta
2.300, bueno, 2.299 pesos, casi lo de los dos juegos. El problema es que en Argentina costaba solamente 1.200 varos. Ni lo de un juego aquí en México y te llevabas dos juegos AAA. A ver, aquí nos están dejando una pregunta que dice, ¿y no puedes perder una cuenta comprando de México en pesos argentinos? He ahí el asunto más cabrón. No, ¿por qué? Número uno, es una propia peculiaridad que te da la propia empresa. La empresa te está dando la oportunidad de irte a otra región, comprar y mantenerlo en tu cuenta. Cuestión número 2. Y es que se comercializa en justamente pesos argentinos. ¿Cuál es el problema? Que Nintendo hasta hace poco no tomó en cuenta algo muy importante y también es un tema financiero a destacar, y es el hecho de los impuestos digitales de Argentina. Amigo, te dejo hablar un poquito sobre este tema, yo lo voy a reforzar, pero creo que ya he hablado mucho, así que no sé si quieras hablar sobre este temita de los impuestos digitales. Sí, y justamente por acá también tratando de responder la pregunta de Luna, es sí hay cláusulas, ¿no? Para poder comprar en las diferentes eShops de los diferentes países. Es por eso que, por ejemplo, puedes encontrar en algunas páginas em, licencias o números de serie para poder comprar un juego mucho más barato. Por ahí no vamos a nombrar cuáles, pero Sí, hay varias. existen. Existen y muchas, ¿no? En donde, por ejemplo, vas a Steam y te encuentras el juego a $50 y de repente vas a esta tienda que te ofrece el código, ¿sí? Y lo encuentras en $30, $20, $10, o a veces lo encuentras en $5 y resulta que dice TR account, TW account, no sé qué, ¿no? Entonces son cuentas que son en Taiwán, que son en Turquía, Sí. que son... Es una locura. ¿Y qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo del inicio, Luna. Resulta que somos tan inteligentes y somos esos halcones que buscamos ofertones, eh, que nos metemos tanto a enfocarnos en esos huecos legales que los encontramos. Y este fue un gran hueco legal que dejó Nintendo. Y como decía Maximus, es por todo este tema cambiario, ¿sí? Que tenía, pues justo hacía de alguna forma hacia Nintendo de que yo, por ejemplo, Novarex, que vive en México, cambiaba mi cuenta argentina, compraba en pesos argentinos, no validaban la tarjeta de Claro. dónde venía, ¿no? No validaban de dónde venía la tarjeta o de dónde se fondeaba la cuenta. Entonces, pues lo compró un argentino, Ujú. ¿no? Para ellos era algo natural. Entonces, de seguro se tuvieron que dar cuenta de otra forma. Sí, y la verdad es que el tema se va un poquito más allá, porque no valida, se ponen a validar, pero al momento de hacer la transacción se dan cuenta que la tarjeta no es nacional. Y si hay algo que deben saber es que si ustedes van a otro país y no son residentes, no les deberían cobrar impuestos. Ustedes cobran impuestos de donde residen o más bien de donde producen. Si ustedes trabajan en Estados Unidos, pagan impuestos estadounidenses. Si ustedes trabajan aquí en México, pagan impuestos mexicanos. La cuestión es que nosotros como mexicanos no tenemos que pagar los impuestos argentinos, lo cual hace que al final de cuentas esa desventaja, por así llamarlo, que tenían los propios argentinos de pagar impuestos de hasta 75%, Ujú. 75% por un juego, a nosotros nos valía Mauser y teníamos el precio con el cambio bruto, es decir, sin impuestos, sin ningún tipo de penalización, sin nada. ¿Por qué? Porque no existía ese control del cambio monetario y simplemente decían, es un extranjero comprando con una moneda, no le puedo cobrar impuestos, pues ya se lo llevo. Así de sencillo. Y es que es un tema muy cabrón. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, bueno, pues no me tienen que cobrar impuestos ahí. Sí, el problema es que se comercializa en tienda argentina. Y eso afecta a cosas como el PIB argentino, afecta a cosas como la economía argentina. Y eso hace que de manera indirecta les estemos mentando más la Mauser a la economía de los argentinos. ¿Por qué? Porque no les estamos permitiendo generar esos impuestos, que yo sigo diciendo, los impuestos son una mentada de Mauser en el país que sea, pero ni modo, hoy en día es con lo que se mantiene el gobierno de Argentina, entre impuestos y cuántas copas tenés.
Sí. Y es que al final nosotros también pagamos impuestos y es lo que más nos ha pegado en México, los impuestos de los videojuegos, que también entró una ley hace unos años en donde pues nosotros llegábamos a comprar los juegos físicos en 1,000 pesos, por ejemplo, ¿no? 1,000 pesos mexicanos, pero ahora se van hasta 1,600, Cientos. 1,700, 1,800 pesos. Sin hablar de las versiones deluxe o las coleccionistas. Exacto. Justo tú sabes que soy fan de Final Fantasy. Desafortunadamente todavía no tengo un PlayStation 5, Okay. pero ya estaba viendo. Bueno, salió el nuevo Final Fantasy y tuve la oportunidad de ir a una tienda acá en México a ver cuándo estaba. Y pues resulta que la versión física, que no es la deluxe, o sea, es como que la intermedia, vale 2,700 pesos. Dije, ¿qué? O sea, a lo mucho nada más trae un Steelbox y Ajá. un librito y ya, ¿no? 2,700 pesos, 2,500 pesos, eso es una maldita locura. Yo no voy a pagar eso por esa versión, la verdad. Y luego te vas a la digital y está en $60, que es casi... Bueno, actualmente es menos de $1,200. Sí, 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 sí. Pero bueno, volviendo al tema de los impuestos, porque aquí en México nos pegan, pues resulta que allí, como tú mencionabas, en Argentina hay una resolución completa a nivel impuestos y tienen su IVA, ¿no? Tienen, o sea, el impuesto como tal del país. Luego hay un porcentaje de resolución que es una brutalidad de creo que el 45%, Cuarenta y ¿no? cinco por ciento con menos de $10 o $20 y casi el 75% si sobrepasa esa cantidad. Exacto. Luego el 21% de IVA. Nosotros aquí en México tenemos el 16%. Ellos tienen El el 21%. 21%. Entonces, súmenle 45 más 21, 66, 66. ¿no? Más el 8% nada más por ser naturalizado ese país, ¿no? Casi 70. 66, 70, casi 70 y ¿qué? 4%, 75, como decías, ¿no? Ajá. Entonces, comprar un juego en la eShop era, me salen tanto más el 75% de impuestos, ¿no? O sea, una locura. Ah, bueno, y sumando lo que decías, nosotros íbamos, comprábamos y lo comprábamos fuera de impuestos, Bueno, libre de impuestos, bueno, eso ¿no? dependió del método, porque sabemos que Claro, existe cierta tarjeta que no pasaba por eso. Una tarjetita de una tienda que todos han de tener en alguna esquina de sus casas, una que, combini. ajá, por así llamarlo, pero en la mayoría de tarjetas de crédito lo que sí hacían era, sí te cobraban el impuesto, pero a los 5 días te lo regresaban. Era como de, ah, bueno, es como que mi tributo, por así llamarlo. Voy a estar unos días sin ese money, por así llamarlo. Sí, sí, y la verdad es que, ajá, exacto, tú lo depictaste muy bien, o sea, es como que mi tributo, ¿no? Voy a darlo para que pueda obtener esto de primera mano y ya después sin bronca me lo regresan. Pero imagínate, amigo, y ya lo hemos platicado de alguna u otra forma, todo el impacto cultural, todo el impacto empresarial, todo el impacto financiero que pudo generar un movimiento, porque no es la primera vez que sucede, ya sucedió como mencionaste en GameStop. Aquí estamos en la era del peligro, en donde las masas hablan y hablan por medio del Internet. Entonces, otra vez, con esta situación de la Messi Shop, rompimos el Internet, rompimos una empresa Ajá. también porque estoy seguro que a Nintendo, o sea, a Nintendo no le gustó para nada Para nada. que, y justo aquí lo depicta la imagen, aquí está Ajá. este señor No enojado stonks. y no stonks. Eh, definitivamente fue un impacto cañoncísimo a nivel dinero, porque si lo vemos ya a un nivel macro, ¿cuántas personas violaron estas reglas de la eShop y no compraron en sus eShop con sus impuestos, con sus precios naturalizados hacia su país y fueron pérdidas para Nintendo? Sí, que ese es otro tema. Los precios en Argentina se deben a cómo fluctúa la economía en Argentina. Es para facilitarle a la gente de Argentina que consuma el producto. Porque si le metemos impuestos ya son precios más o menos equilibrados a lo que teníamos aquí. Obviamente menores por cómo es la situación, pero está para ese rumbo. Pero también es curioso ver cómo fue la resolución. Y es que
prácticamente de un día para otro, sin previo aviso y demás, Nintendo dijo, ¿sabes qué? En la eShop Argentina solo puedes comprar con tarjeta nacionalizada de Argentina. Es decir, tú tenías que expedir su tarjeta argentina. Y salieron un chingo de memes que de algún argentino que quiera ser mi amigo. O oigan, alguien sabe cómo puedo crear una cuenta en Argentina. Un montón de cosas que literalmente es lo que comentaba al inicio. Mucha gente se volvió pollo sin cabeza. Me tocó ver ese fenómeno porque estoy en grupos de Nintendo y en grupos de Pokémon Unite. Y pues mucha gente se iba a la eShop de Argentina porque lo que te costaba lo de una skin súper chingona en Pokémon Unite eran casi 500 pesos, por así llamarlo. En la de Argentina te costaba 200 varos, o sea, menos de la mitad. O sea, la gente aprovechaba eso, aprovechaba muchas cosas. Pero lo más importante, y creo que lo que más llega a llamar la atención, es como en menos de 48 horas la gente ya había encontrado una alternativa. Y es la eShop japonesa. Y si bien los precios no son los mismos, sigue habiendo ahorro. Y vamos a seguir buscando los huecos legales hasta que ya no nos dejen entrar más a esos huecos legales. Al final, podríamos decir, pues a Nintendo le favorece, al final le estamos comprando. O sea, sí, pero no. Porque al final el tema financiero se geolocaliza, ¿no? Estamos hablando de que, como tú mencionabas, hay ciertos cálculos dependiendo de tu país, dependiendo de tu geolocalización. Es por eso que también, digo, por ahí dando algunas ideas, existen las VPNs, ¿no? Para que te virtualicen en otro país cuando estás haciendo una compra o cuando estás viendo algunos videos y demás. Entonces, creo que sí, hay injusticia. Sí hay injusticia, amigo, en los precios que pagamos por la diversión, ¿no? Por el hobby. Sí hay, porque estamos pagando impuestos muy elevados que no deberían de existir y son impuestos virtualizados, amigo. Te lo creería, como te decía, en un juego físico. Pero, y lo pagas porque Sí. ahí está, lo tocas, es tangible. Tienes tu cajita, tienes, bueno, actualmente ya no hay, que es algo que se extraña, los instructivos, o tenías algo mínimamente para decir, mira, lo tengo, es mío. Pero el digital, ya lo comentaste en un inicio, tenemos la cuestión de se nos caen los servers, o simplemente dicen lo quito de la tienda y pasan cosas como el juego de Spider-Man Deadpool, que actualmente las claves están en decenas de miles de pesos mexicanos, o es una locura, se disparan los precios, y la verdad es algo triste cómo es que cada vez el término de los impuestos se va volviendo algo innecesario y algo que están generando cada vez más, no sé si las empresas o los mismos gobiernos, para rascar dinero. Porque esto es un dato interesante para todos. La mayoría de los países del mundo están endeudados, o sea, México está endeudado, pero Estados Unidos está peor, pero Canadá está peor y... O sea, todos están endeudados con todos. Así que llegas a la resolución de, entonces, ¿para qué sirven los impuestos? ¿Para qué sirven las deudas? ¿Por qué no mejor es no sé si han visto esa imagen del círculo vicioso de yo te debo a ti 20 pesos y la otra persona 20, pero esa persona me debía 20 a mí, y entonces ¿dónde quedan los 20 pesos? Literalmente, es el ciclo del dinero que a veces no entendemos o no comprendemos, y en este caso llegó a ser algo tan caótico que los impuestos se han vuelto algo inexplicable. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos al SAT siendo mexicanos o en la página hacemos nuestra declaración de impuestos y dices, oye, ¿y por qué pago tantos impuestos? O sea, no lo veo reflejado en nada. La línea del metro en Ciudad de México se cae, las calles pavimentadas no me las pavimentan nunca. Fui al otro lado a un lugar que parece que no le han dado mantenimiento desde la pandemia. O sea, lo de los impuestos cada vez se vuelve algo más raro. Y bueno, amigo, antes de cederte otra vez la palabra, porque aquí me emocioné mucho con el tema de impuestos, aquí Luna nos pregunta, ¿qué sería lo malo de comprar pesos argentinos estando en México? Actualmente, hablando de comprar pesos argentinos, no comprar en moneda argentina, es la devaluación. Es decir, cada vez va a valer menos tu dinero, así de fácil. Es como una inversión que se llama mercado de divisas, en la cual si tú compras peso argentino, hoy en día estás muy a la probabilidad de que vayas a perder dinero literalmente. Así es.
Y también existe la otra posibilidad, ¿no? Pero bajo análisis cambiarios, análisis de tendencias, lo que ha la pasado en los situación últimos años. actual, exactamente el tema político, yo vengo y compro, por ejemplo, 1 millón de pesos argentinos, ¿no? Y hoy están a X cantidad de Sí. pesos mexicanos, ¿no? Pues resulta que por tendencia, pues no va a funcionar, vas a seguir perdiendo tu dinero, va a seguir siendo devaluado. El otro escenario es que de repente por algún milagro, por alguna situación, la inflación baje, el peso argentino se fortalezca y si compraste 1 millón de pesos argentinos y llega a una inflación, por ejemplo, del tamaño de la de México, pues vas a ser millonaria, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Pero es muy raro que suceda. De hecho, cuando estamos en estos niveles de inflación, México ya estuvo en algún momento en Sí. estos niveles de Por el inflación. 93-95 estuvo. Así es, así es. O sea, ha pasado en muchos países. ¿Cuánto tarda en regularizarse la inflación? Mucho tiempo también. Entonces, y depende también de las acciones políticas y de materia financiera que apliquen los bancos nacionales también. Por ejemplo, acá en México tenemos el Banco de México. Entonces, bueno, Banjico, ¿no? Mágico. Ajá, Banjico, que es ese ente regulador también a nivel nacional, quienes toman decisiones a nivel financiero, pues no sabemos tampoco cómo está en Argentina. Entonces, no sé, tal vez valdría la pena tener pesos argentinos para que de aquí a algunos cuantos años Años. vuelvan a valer bastante, pero a este nivel inflacionario es un riesgo muy Sí. alto. Yo Ujú. recomendaría más aprovechar que el dólar está bajo, invertirle al dólar y esperar a que pasen las elecciones porque fenómeno cultural, cada vez que hay elecciones el precio del dólar se eleva por alguna maldita razón. Sí, sí, la verdad es que, como dices, fenómeno cultural, fenómeno Financiero. nacionalista, financiero, como lo quieras ver, es una locura. Últimamente el peso mexicano se ha estado fortaleciendo poquito, Todo poquito, poquito, poquito. poquito. Pero tampoco esperemos que, por ejemplo, el peso mexicano pueda llegar a fortalecerse. Bueno, no lo sé, ¿no? Porque todo en este mundo, si ahora ya dicen que existen los ovnis realmente, pues todo puede suceder, Sí. ¿no? Si no pudieron apagar un incendio en Maui, de miles o cientos de hectáreas, por alguna extraña razón, o sea, todo puede Sí. suceder. Todo puede Todo, suceder, amigo. todo en esta vida puede suceder. Puede ser que en un par de años Argentina ahora se vuelva potencia por una reestructuración económica. Puede ser que China, bueno, lo de China ya se ha estado hablando mucho de que le va a ganar a Estados Unidos la carrera por todo esto y quién sabe si ahora pasemos de ser un sistema económico capitalista a uno socialista con eso de cómo funciona China y toda esta cuestión. Varias cuestiones por ahí. No creo tanto el cambio político. Y hablando de lo del peso, como lo llaman muchos, el superpeso, porque le han dado ese título mucho, yo no estoy en esa posición de decir que todo se lo debemos al gobierno, ni la gente que dice que el gobierno no hizo nada. Yo estoy en una parte central. Tanto el gobierno Ajá. tomó buenas decisiones, como también se debe a muy malas decisiones de algunos socios internacionales que tiene México, como por ejemplo todo el desmadre que ha tenido Estados Unidos con las elecciones, los escándalos de presidentes electos, lo que pasó en Silicon Valley de que los bancos literalmente quebraron y dejaron a varias personas, el hecho de lo que está pasando con el Brexit, de que todos estos países tipo Brasil, Rusia, China se están juntando para una nueva economía, son varias cosas, seguimos siendo un mundo dolarizado, pero eso puede cambiar y eso puede hacer que el dólar tanto vuelva a su estatus anterior, pero con nuevos competidores en el mercado, o que baje y ahora tengamos un nuevo régimen, ya sea por la parte de las rupias, por parte de los yuanes o por parte de cualquiera de estas monedas, que creo que actualmente la que tiene más valor es la brasileña, creo, si no me acuerdo, pero hay varios factores. Pero bueno, regresando al tema gaming, actualmente ya nos fuimos de la Messi Shop porque Nintendo dijo, ¿sabes qué? No me vas a estar viendo la cara, muy bonito, ya te ahorraste tus pesitos, ahora vamos a regresar a la normalidad. Pero, como decía, como astutos halcones o astutos buitres, me gustaría usar más el término buitre, pues encontramos que Japón tiene un pequeñito hueco legal y se llama las tarjetas de regalo.
las cuales se pueden conseguir por Amazon Japón. Y no es tan difícil crearse una cuenta en Amazon Japón. Y puedes hacer cambio totalmente directo. Y al hacer tarjetas de regalo, no hay impuestos. Así es. Así es. Y esto también del tema de Japón se venía viendo desde hace varios meses. Incluso, si tú te... Los invito a que se metan, si tienen Facebook, al Facebook Marketplace y le pongan The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Van a ver que están vendiendo la versión, muchas personas empezaron a vender la versión japonesa de Tears of the Kingdom. Traían las ediciones especiales desde Japón, nada más pagaban el envío y les salía mucho más barato la edición de colección. Las revendían aquí en México de forma japonesa, perdón, en idioma japonés, y no pasaba nada porque al final nada más le cambiabas el idioma al juego y ya. Sí, eso es todo. O te creabas una cuenta secundaria en Japón y lo jugabas en la cuenta secundaria. Cualquiera de las dos alternativas. O sea, es algo bueno y malo que tiene Nintendo. Te da esa libertad de poder explorar nuevas regiones y que si te vas un día de viaje a Europa puedas jugar en el servidor europeo y cosas así. Que esa es otra cuestión. Si tú te cambias de servidor nacionalidad, el servidor cambia y por lo tanto hace que si, por ejemplo, te vas a Japón, te va a ir súper lento la eShop o las cuestiones en línea se trabajan ahí y tal vez te va de la patada. Hay varios factores. Me ha tocado ver mucho que antes de encontrar la respuesta argentina en páginas de Pokémon Unite, mucha gente subía sus clips de jugadas y demás con el juego en portugués, porque se fueron a la tienda brasileña. Y solo por ahorrarse unos 100 pesitos, 200 pesitos de las gemas del juego. Y es así como de, vale. Entonces, menos de 48 horas, diría, menos de 24 horas para encontrar soluciones la que tenemos los videojugadores. Sí, y eso nos lleva justo a entender que por donde sea le buscamos y el que busca encuentra. Esa es la verdad. Entonces, esto ya pasó también con Steam en su momento. Igual con Argentina, curiosamente. Y también con Argentina. Digo, nuestros amigos argentinos le están pasando algo grave. Y con Turquía, si no me acuerdo, también Turquía. Turquía, cierto, Turquía también. Entonces les digo, nuestros amigos le están pasando grave por la inflación y pues mal. Y desafortunadamente nosotros de alguna u otra forma nos aprovechamos en este nicho llamado el videojuego, ¿no? Los videojuegos. Entonces, amigo, conclusiones, ¿qué opinas? Conclusiones, a ver, sobre este tema. La decisión de Nintendo se me hace correcta. La verdad, estuvo bien, tuvimos nuestra oportunidad, hicimos lo necesario. Pero afectar a la economía de otro país simplemente por buscar lo que deberíamos tener de manera natural, que son precios justos y precios más bajos, porque son cosas digitales, tienen valor agregado menor a un juego físico, no tienes la carcasa del juego, no tiene ningún valor coleccionable, es nada más el formato, es nada más el software de otra cosa que te da hardware, te da valor en el tiempo, te da valor de coleccionismo, tiene mucho más valor el hecho de ponerle impuestos a un juego físico que a uno digital. Y como comentábamos en un inicio, yo no tengo problema de que el juego me traiga impuestos sobre impuestos y no sé, actualmente un juego de Nintendo valga 1400, 1600 pesos. Lo que no me gusta es que la versión digital valga exactamente lo mismo, ofreciéndote menos valor económico, menos valor coleccionable y menos valor en todo, excepto obviamente en el tiempo que pasas con el juego. O sea, hay muchos factores que pueden hacer que no valga realmente la pena pagar lo mismo por una versión digital que una versión física, y espero que no solamente Nintendo, porque no solo es una cuestión de Nintendo, sino de todas las compañías, empiecen a entender eso. Lo que hace Steam, si tú te vas a Steam y buscas el Mortal Kombat el reciente, el que va a salir el 1, está en 999. Mientras que en la Nintendo está en 1200, mientras que en PlayStation casi más de lo mismo. 1600 para el PlayStation 5. PlayStation 5 1600, la versión deluxe 1800, la de Switch casi 2000 o más de 2000 pesos en PlayStation, y en Xbox más de lo mismo. Es como de, ¿por qué la PC sí te puede dar precios justos para el formato y no te los puede dar una compañía que tiene muchas vertientes? O sea,
¿por qué no se puede hacer? ¿Cuál es la razón? Estás atacando los dos mercados, tanto el que te va a dejar por los impuestos y el valor coleccionista, como el público que solamente quiere tener el videojuego en su biblioteca. Es la parte que no nos queda. Entiendo parte como por ejemplo lo que comentábamos de Baldur's Gate, que está a precio de juego AAA en formato físico, pero es porque no tiene versión física, así que es como de, pues lo tragas con patatitas, no hay de otra. Pero al final de cuentas es lo que puedo decir. No veo justo que le pongan tantos impuestos o tanto equiparar el precio digital al físico si no te están ofreciendo no te están ofreciendo lo mismo. Coincido completamente contigo con todo esto que dices. Además, creo que podemos sumar que no nada más es un tema financiero, sino es un tema cultural. Uh-huh. Estamos siempre desde hace mucho tiempo porque los videojuegos se han encarecido en la búsqueda constante de conseguir nuestra diversión lo más barato posible. Y es ahí donde también viene el nacimiento de los emuladores, amigo. Sí. Viene el nacimiento de la piratería de los videojuegos, viene el famoso chipeo de las consolas, viene el famoso, pues le llaman hacking, pero es a lo mejor ¿cómo se le llama? El boot, ¿no? El boot que pasó en el Wii, en el Wii U, en el PSP. Por ejemplo, el PSP es una consola excelente. Para mí es de las mejores consolas que existen, pero fue la más hackeada, con el famoso bootloader, ¿no? En donde cargabas y nada más descargabas tus ISO de los juegos y ya. Jalabas el que quisieras, güey. Sí. El que quisieras, sin miedo al éxito. Y más porque no tenían todavía esa tendencia de juegos online. Ahorita ya más existe esa parte de, bueno, pues voy a jugar online, pues te voy a banear, ¿no? Si detecto que tienes un juego pirata por medio de keys y de código, detecto que es pirata, te baneo. Pero aún así, seguimos buscando la forma de conseguir nuestro hobby más barato, porque sí, esos impuestos que imprimen en los videojuegos se vuelven complejos para el mayor grueso de la población. En mi caso, yo te puedo decir que creo que te pasé hace poco el Humble Bundle. Ajá. ¿Recuerdas de Resident Evil? Creo que ya va a acabar en estos días el el 700 Humble pesos Bundle. por todos los juegos de la saga, ¿no? Todos los juegos de la saga, todos los remasterizados Usados. incluso, ¿no? Ajá. Entonces está buenísimo ese Humble Bundle. Cosas como esas probablemente sí son las que debemos de aprovechar. Sí. Humble Bundle tiene esa característica de que si tú compras, ellos te dan esa ventaja de los videojuegos, y no nada más en videojuegos, ¿eh? Tienen temas de ingeniería, Sí. arquitectura, finanzas, gestión de proyectos, tecnologías de la información, estudio, tienen música, arquitectura, tienen todo, todo, todo. Tú nada más das tu dinero, ellos te regresan información y ese dinero va, según, ¿no? A causas benéficas, por eso Humble Bundle. Entonces, pues bueno, creo que tiene propósito y tiene sentido el hecho de que podamos conseguir ese tipo de ofertas, pero es ahí donde dices, ¿cómo demonios le hacen? ¿Cómo? Si Resident Evil yo me meto ahorita y lo voy a hacer en este instante, estoy aquí en Steam, voy a buscar Resident Evil. El más reciente, el 8. El 8, Resident Evil. Bueno, mira, aquí están todos. Aquí están todos. Ok, el pack. Pero al pack está el Revelations 0, 6, 7. Dude, son 5,000 pesos mínimo por todos. O sea, ¿cómo pasamos a estar a menos del 20% por todos esos juegos en un Humble Bundle? O bien, los vamos a este mercado no quiero llamarlo mercado negro, pero es un mercado de juego de case reutilizables o de esas case que muy seguramente le dan a ciertas personas para probarlos y luego las andan revendiendo a precio pues digamos económico dependiendo, porque la mayoría de estas tiendas son europeas y supongo que para los europeos les salen más barato, pero la mayoría de juegos que salen a nosotros no nos convienen como latinoamericanos. Pero es ahí donde entra un mercado secundario. Me ha tocado ver juegos como el Space Marine, que en la tienda de Steam está casi en 800 pesos, en 150 en estas tiendas secundarias. O me ha tocado ver juegos de 150 en 25 pesos. O sea, es un mercado interesante que obviamente
está en un vacío legal, no es ilegal ni legal, porque al final de cuentas son juegos originales, solamente que estás comprando o ellos están vendiendo una licencia que no es normal que se comercialice. Y lo más importante y creo que lo más curioso del caso es el hecho de cómo podemos ver que sí existe manera de poder comercializar con juegos sin recurrir a los impuestos. Como ya lo comenté en un momento, para mí los impuestos son algo que una de dos, o debería regularizarse mejor y para su uso, porque supone que los impuestos son para que la población de un país tenga mejores accesos o se puedan sustentar cosas y mejorar el estilo de vida del país o mejorar los sistemas gubernamentales o reducir deuda externa, pero como sigo diciendo, lo de la deuda externa en todos los países ya se me hace una tontería porque todo el mundo le debe a todos. La cuestión importante entra en eso. El hecho de que si no entendemos o no nos dan a entender, mejor dicho, los gobiernos de para qué van a servir nuestros impuestos, obviamente las personas vamos a estar insatisfechas y obviamente el caso de los impuestos lo vemos como un gasto totalmente innecesario y estamos buscando maneras para evitarlo, comprando en tiendas más baratas, en tiendas internacionales, reduciendo precios, viendo de todas las maneras de no pagar de más por lo que debería ser lo justo. Como lo comentábamos antes, lo digital debería tener su precio y lo físico el suyo, porque no ofrecen exactamente lo mismo, aunque sí es el mismo juego, uno tiene valores que el otro no. Y en conclusión, gente, por mi parte puedo decirles, sea cual sea su preferencia, juego físico o juego digital, disfruten los videojuegos, pero tampoco afecten economías externas, porque ya vimos lo que llega a pasar y sobre todo que a las empresas no les gusta perder dinero. Sí, al final creo que todos lo hacemos, o sea, eso es natural, tú lo sabes, tú y yo lo hemos hecho, nuestros amigos lo han hecho, Soy conocidos culpable. todos, ajá, o sea, al final de cuentas somos culpables ¿de qué? De querer conseguir las cosas más baratos, ¿realmente somos culpables? ¿Qué somos, no? Aquí creo que al final entra un poco el egoísmo, ¿no? Pero también es el, ¿cómo decirlo? Pues la inocencia, ¿no? Creo que también la inocencia de decir, dude, no tengo para pagar esto, es una locura, voy a conseguir de una u otra forma poder jugarlo. Y es ahí donde encontramos estos huecos legales. Por acá nuestra amiga Luna nos dice que a ella le gusta más el digital, dice que es más fácil y quita el mismo espacio que la física, por ejemplo, en la Switch. Eso es cierto. Eso también es una medida que empezaron a poner las compañías para empezar a mover o trasladar a las personas a que se cambiaran al mundo digital. Y va a suceder. El mundo digital va a predominar sobre el mundo físico. Es una realidad y tarde o temprano es sencillo. Las empresas ya no tienen que gastar en proveedores de cajas, en proveedores de cartuchos, en impresiones, en papel, en lectores de en CD, importación, en lectores de CD, en importaciones y exportaciones. Es bien sencillo. El PlayStation 5 tiene su versión digital y su versión física, ¿no? Entonces su versión física mínimo vale 4,000 pesos mexicanos más que la digital. Obviamente el Xbox la tiene, el Xbox Series tiene y has visto Xbox Series en 3,000, 4,000 pesos porque solamente es la versión digital. Sí. Entonces las empresas van a empezar a empujar a que esto se dé más y más y más y más. Y uno de los candados es justo el que dice Luna, ¿no? Que para poder jugar el juego, sin importar que lo tuvieras en el CD, lo tienes que instalar y lo tienes que descargar, lo cual también es una estupidez, ¿no? Y es en realidad, una mala jugarreta de las empresas para irnos orillando hacia donde quieren. Sí, o sea, también eso de que te venden la consola con un espacio que ellos mismos saben que a lo largo de la vida útil de la consola no te va a alcanzar para los juegos, sobre todo que, o sea, pasamos de que en PlayStation 2, ajá, un juego te pesaba lo mucho 1 o 2 gigas, a que hoy en día un juego te pesa más de 100 gigas. El maldito God of War Ragnarok pesa aproximadamente, creo que 106 gigas, algo por el estilo. Ah, no, el que pesaba 106 gigas era el... Ay, se me fue el nombre de este juego. Pero sí había un juego que Cyberpunk. Cyberpunk, exactamente. Que por cierto, ese salió bugueadísimo, que bueno, eso es otro tema. La verdad es que
todo esto lo comparto, es cierto. Ocupa el mismo espacio que un juego físico, es más fácil de instalar, pero regresamos a lo mismo. Lo que no nos parece justo es que valga lo mismo la versión digital a la versión física, por varias cuestiones. Y sobre todo que el hecho de que, ok, los quieres físico, la consola te cuesta más. Por mis santos. Nada más, en vez de les vendo la consola, ahí ya sabes tú si los compras en físico o en digital. Así es, amigo. Y como les digo, tarde o temprano nos van a orillar a que los juegos digitales sean los que predominen o sean los únicos y ya dejen de existir los juegos físicos. Lamentable para mí, para todos aquellos que somos coleccionistas, pero al menos sé que tarde o temprano un juego físico en unos 15 años, 10 años, me estoy yendo mucho, va a ser una joya y va a costar mucho más. Sí, yo aquí acariciando mi Zelda Tears of the Kingdom porque aún lo tenemos en físico, todo bonito, todo pechocho. Pero bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Esto es un tema que queríamos abordar porque sí, es un tema que no solamente comprende un hobby, sino a toda una cuestión que yo intento promocionar mucho en redes, que es la educación financiera, el hecho de no porque algo te cueste barato, significa que estás haciendo un buen negocio. En este caso sí, pero estás afectando tal vez la economía de otro país, o tal vez estás propiciando de que el abuso de consumir algo termine agotando la gallina de los huevos de oro. En este caso literalmente hicimos que esta gallinita que era la Messi Shop se quedara sin huevos, literalmente. Y no con albur, literalmente se quedó sin producir mucho. Pero bueno, amigo, antes de terminar este podcast, ¿qué te parece si nos vamos con algunas recomendaciones de Nintendo? Aprovechando de que pues, estamos hablando de la eShop en particular. Recomendaciones de Nintendo. Es una, es una buena pregunta. Este no es un exclusivo de Nintendo, pero es uno de mis favoritos, multiconsola, y lo pueden encontrar en Nintendo. Es Oh. Katamari Damacy. Uh-huh. Es uno de mis juegos favoritos y creo que la experiencia de jugar Katamari en el Switch es mucho mejor que en cualquier otra consola, la verdad. Creo que es excelente y tengo allí el Katamari Damacy Reroll que Okay. salió justo para el Switch. Entonces, si lo pueden jugar, se lo recomiendo. También me gustaría dejar una segunda recomendación. Si tienen oportunidad de jugar, si les gustan los puzzles, Professor Layton, Uh-huh. también Professor Layton, de Mystery, no recuerdo cuál es el nombre, pero es donde ya sale la hija de Professor Layton. Es el penúltimo que salió. Entonces, se lo recomiendo mucho. Son excelentes juegos para pasar el buen rato, Sí. la verdad. Y por mi parte yo les puedo recomendar dos juegos. Uno que actualmente aún está, que bueno, que ya está y estuvo en descuento la semana pasada. Lamentablemente pues no tuvimos la oportunidad de hablar de él. Y otro que está a punto de salir, pero pues se los voy a dejar y es más que nada un remake. El primero del que les quiero hablar es Monster Hunter, su versión Rises. La verdad la saga Monster Hunter a través del tiempo ha demostrado que se va superando. Es de esas sagas que título tras título va mejorando. No sé cómo le hace, pero es de esas sagas que logran mejorar a través del tiempo. Y la experiencia de Monster Hunter, créeme que es de las más gratificantes, el hecho de irte preparando, irte creciendo como cazador e ir derrotando a bestias gigantes. Créeme que es algo que muy pocos juegos te pueden dar. Y la segunda, y es una recomendación a futuro, que la verdad no estamos tan lejos, porque si no me acuerdo sale a finales de octubre, es Super Mario RPG. Un juego que quedó olvidado en la época del 64 y que, bueno, no es cierto, en el Super Nintendo, si no me acuerdo, ¿fue en el Super Nintendo? El Bueno, Super. sí, fue en el Super Nintendo y que muy poca gente conoce. Y me atrevería a decir que fue uno de los mejores juegos RPG de los años 90, así de fácil. Y que obtenemos la oportunidad de poder revivir en un formato remasterizado para la Nintendo Switch a partir de finales de octubre. Así que una recomendación actual y una para el futuro. Pero bueno, amigos, sin nada más que decir, más que es cierto, quiero agregar una cosa. ¿Qué tal si establecemos el siguiente tema? Me doy a la tarea de darte dos propuestas para el siguiente tema, que lo vamos a estar... Bueno, para los que nos están viendo en vivo, lo vamos a tratar el día sábado. Para los que nos están viendo, es el siguiente episodio nada más, sin fecha como tal, porque ya saben que luego lo publicamos nada más uno semanal, así que tal vez el de la próxima semana. ¿Qué tal si hablamos sobre
fenómenos geek, freaky, otaku, lo que sean que hayan roto el internet, o retomamos ya sea el tema de Pokémon o el tema de los juegos gacha, que sé que son dos temas que querías hablar. Cualquiera de esos tres, no sé, ahora sí que te doy. A mí me interesaría cualquiera de esos tres. Fíjate que estaría bueno que abordemos el tema de los gachas. Vale. Creo que va de la mano con esto que hablamos de la economía también, Sí. de cada país, entonces creo que estaría buenísimo. Sí, vamos a hacer algo aún mejor, ¿qué te parece? Vamos a establecer y vamos a descartar uno de los demás. ¿Qué preferirías para después de los gachas? Si hablamos de continuar con la megaserie de películas o uno de los otros dos temas. Creo que podríamos hacer la megaserie. Creo que podemos hacer la megaserie y luego ya podríamos ir con Pokémon. Vale, me parece. Vamos a dejarlo de romper internet para cuando suceda algo que realmente amerite hablar de eso. Porque un evento se nos pasó, que fue lo de One Piece. Pero bueno, para eso también Nova necesita ponerse al corriente con One Piece, que lo tenemos pendiente. Entonces, literalmente, les acabamos de dar 3 temas para los próximos podcasts. Vamos a hablar de gachas, vamos a hablar de megaserie y vamos a hablar de Pokémon. Y curiosamente, después de ese tercero, vamos a hablar de un género que nos gusta, que son los juegos de pelea, porque va a salir Mortal Kombat 1. Así que sin nada más que decir, gente, esperamos hayan tenido un excelente episodio, hayan disfrutado de aquí su amigo Calvito con Saco y del buen Nova Rex, que aquí siempre nos tiene mucha información para nutrir a un gamer, pues en todos los ámbitos posibles. Sin nada más que decir, espero tengan un excelente día, tarde, noche, sea la hora que estén escuchando. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye, adiós. Bye bye.